Proseguimos con la lectura de capítulos del libro El último Perón, de Javier Garín, escritor, historiador. Capítulo 21. Precursor y visionario de la defensa ambiental. Hemos visto cómo Perón abordó la cuestión de los recursos naturales desde una perspectiva geopolítica al fundamentar su propuesta de unidad continental. Pero en el transcurso de su exilio europeo, tuvo oportunidad de reflexionar sobre todos los nuevos problemas que se iban planteando en la discusión, entre ellos las flamantes preocupaciones en torno a la destrucción del medio ambiente, la superproducción, la superpoblación, la contaminación, la extinción de especies, la afectación de la naturaleza hasta un punto inédito en la historia humana, que a su juicio ponía en peligro la sobrevivencia misma del hombre como especie. Perón, criado en la Patagonia entre fuertes vientos y fríos pasmosos, amante de la soledad esteparia, de los caballos y de los perros, precursor del andinismo y de los deportes de montaña en el país, portador de sangre indígena, hijo de un matrimonio campesino, unido a la tierra por experiencia personal y por convicción, no era ni podía ser indiferente a esta problemática. Se ha instalado una falsa imagen de Perón y del peronismo, que confunde su doctrina económica nacionalista y con fuerte intervención estatal con el desarrollismo de Frondizi y Frigerio y las corrientes desarrollistas en general tan presentes en América Latina desde los años 50. El motivo de esta confusión es el énfasis de Perón en la industrialización del país. Pero la doctrina económica nacionalista y humanista del peronismo nada tenía que ver con el desarrollismo, que no era otra cosa que una teoría destinada a justificar y llevar adelante la inserción de Argentina y Latinoamérica en el capitalismo global bajo la nueva hegemonía norteamericana surgida en la segunda postguerra. Perón pretendía un desarrollo nacional como forma de asegurar la independencia del país, pero un desarrollo planificado, racional y al servicio del hombre, y no erigido en un fin en sí mismo. La economía solo era un medio para la felicidad del pueblo, e implicaba la planificación y la administración prudente de los recursos, jamás su sobreexplotación o despilfarro. Al observar la aniquilación del mundo natural en los llamados países del primer mundo, Perón comprendió que ese no era el camino, y así lo dijo en muchas oportunidades, planteando no imitar el ejemplo de esos malos desarrollos y llamando a no dejarse encandilar por el espejismo de la tecnología. Qué notable diferencia entre Perón y los cultores del neodesarrollismo y extractivismo despiadado, vigente entre los actuales líderes populares, que no vacilan en destruir selvas enteras, arrasar montes, entregar a las multinacionales la explotación descontrolada de las grandes montañas, contaminar ríos, depredar sin miramientos los bienes naturales de América del Sur en pos de réditos puramente coyunturales, haciéndose cómplices de verdaderos ecocidios. Cuando Perón hablaba de estas cuestiones, sus propios seguidores, inficionados de la ideología mercantilista, desarrollista y procapitalista, lo oían meneando la cabeza. Pensábamos que el viejo deliraba, que estaba gaga, que eso nada tenía que ver con la revolución, me confesaron varios militantes de la Juventud Maravillosa, quienes hoy, 40 años después, no pueden sino admitir que Perón era realmente un adelantado y un estratega. Oigamos a Perón explicando a la militancia su visión sobre el mal llamado desarrollo en el Congreso del Partido Justicialista, en el Teatro Cervantes, el 18 de agosto de 1973. Hay gente que escucha las palabras y las hace suyas el desarrollo. Yo vengo de un mundo, Europa, que está terriblemente arrepentido del desarrollo que han hecho. Y en este momento el mundo superdesarrollado está entrando en una etapa de desesperación, porque ve que su desarrollo tecnológico lo ha llevado a la destrucción de los medios que la naturaleza le ha venido ofreciendo para pervivir. Las sociedades de consumo han llevado a un despilfarro tal los medios económicos de la humanidad que se están quedando sin comida y sin materia prima. Una humanidad amenazada por un desastre total, porque a ese desastre no escapará nadie. Ese futuro no tendrá ricos. En pocos años más, todos los medios de subsistencia y la materia prima serán pocos para mantener a la humanidad. No para enriquecerse ni engrandecerse ficticiamente, sino para comer y vivir con cierto grado de dignidad. Este hecho nos hace pensar en todos esos tontos que hablan del desarrollo tecnológico. Vamos. El desarrollo tecnológico puede ser cualquier cosa, menos la imitación de lo que han hecho los otros que ahora están en la encrucijada. De allí debemos aprender para no exponer en el futuro a la comunidad argentina, a corto plazo, a que sufra las mismas consecuencias de ese desastre que se ha producido en otros países de gran desarrollo. No se trata de desarrollarse para ser ricos y poderosos. Se trata de mantener una verdadera economía ecológica.
Y no podemos ser tan torpes nosotros de entusiasmarnos con el brillo de un desarrollo tecnológico que está llevando al mundo a la encrucijada más terrible de todos sus tiempos. No todo lo que reluce es oro. Nosotros no nos podemos lanzar en estos momentos a un desarrollo desconsiderado e irracional, que sabemos que nos va a traer las mismas secuelas de desgracia ese. No se trata de buscar un desarrollo exagerado de los medios, sino que se trata de buscar un desarrollo prudente y proporcional a nuestras posibilidades y a nuestras necesidades. Esta preocupación atraía a Perón desde tiempo atrás. Había visto desplegarse el debate en Europa y seguido atentamente las controversias del naciente movimiento ecologista, en particular las conferencias científicas previas a la primera gran conferencia de Naciones Unidas sobre el ambiente humano, también conocida como Conferencia de Estocolmo, que se celebró en Suecia entre el 5 y el 16 de junio de 1972 bajo la dirección del primer ministro sueco Olof Palme, escandalosamente asesinado una década más tarde. El imperialismo no perdona, y del austríaco Kurt Waldheim, años después sometido a una campaña internacional de desprestigio por supuestos crímenes de guerra. Hubo varios planteos que impresionaron sobremanera a Perón. Así lo relata en diferentes oportunidades, como en su alocución a los trabajadores en la CGT el 25 de octubre de 1973, conversando con hombres que habían asistido a las primeras conferencias ecológicas para la defensa de la tierra. Les pregunté qué habían sacado en claro de eso. Y me contestaron una cosa en la que yo vengo pensando hace 30 años, en esas conferencias no se ha hablado de países, sino de la tierra. El problema del mundo del futuro no es el problema de los países, es el problema de la tierra. La segunda conclusión que me han dado es simplemente que se dieron cuenta de lo tontos que han sido los hombres, que durante siglos han muerto por millones luchando por defender una frontera que solo estaba en su imaginación. Así el líder nacionalista explica su evolución hacia una mirada universal. La clarividencia de Perón en materia ambiental solo era asumida por contados estadistas, como el ya citado Olof Palme, promotor de la conferencia de la ONU, o el comunista italiano Enrico Berlinguer, que se hacía eco de estos temas en sus informes al Comité Central del PC italiano. Adviértase que, si bien Perón contaba con información científica actualizada, la misma era aún incipiente. No obstante, muchas de sus predicciones se vieron luego corroboradas en los hechos. El 21 de febrero de 1972, 4 meses antes de la conferencia de Estocolmo, Perón da a conocer su célebre Carta Ambiental o mensaje solidario a los pueblos y gobiernos del mundo, donde sintetiza magistralmente estas ideas, convirtiéndose en uno de los primeros líderes mundiales en hacer profesión de fe ecológica. Es necesario detenerse en este documento señero. Perón sostiene allí las siguientes tesis y posiciones políticas. 1. El desastre ambiental, que afecta a toda la humanidad y pone en peligro su misma supervivencia, supera las divisiones ideológicas y entra en la esfera más amplia de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. 2. Pueblos y gobiernos deben tomar conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, para revertir de inmediato este camino a través de una acción mancomunada internacional. 3. Aunque la concientización se origine en los hombres de ciencia, solo puede transformarse en la acción a través de los dirigentes políticos. 4. El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado, es ya una poderosa fuerza biológica que destruye los recursos y está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. Esta es una agudísima e insuperable caracterización de las dificultades para percibir el problema ecológico. 5. Saqueo de recursos y civilización del automóvil. Cada progreso trajo sus costos, y así el hombre en un siglo ha saqueado continentes enteros y le han bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades en un gas tóxico y espeso. Ha erigido para su comodidad una civilización del automóvil asentada en multitud de problemas de circulación, urbanización, seguridad, contaminación y sedentarismo. 6. Despilfarro masivo. Las mal llamadas sociedades de consumo, son, en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto, porque el gasto produce lucro. Se despilfarra produciendo bienes innecesarios o superfluos y reduciendo deliberadamente la vida útil de los productos porque la renovación produce utilidades,
gastando millones en cambiar el aspecto de los artículos pero no para reemplazar componentes dañinos a la salud, sacrificando esta última a la satisfacción de la vanidad humana. 7. Expoliación de recursos de los países pobres y exceso malsano de consumo en los ricos. Los sistemas sociales de despilfarro de los países tecnológicamente más avanzados funcionan mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el tercer mundo, creando así un doble problema: hambre, analfabetismo y miseria en los países de baja tecnología y exceso de consumo de las clases acomodadas de los países ricos, quienes, no obstante, tampoco están racionalmente alimentados ni gozan de una auténtica cultura o de una vida espiritual o físicamente sana, asediados por la ansiedad, el tedio y los vicios de un ocio mal empleado. 8. Desigualdades abismales. Los más sorprendentes despliegues tecnológicos en los países avanzados conviven con el hambre que en los países pobres devora 55 millones de vidas cada 20 meses, creando una separación tal que la humanidad parece que estuviera constituida por más de una especie. 9. Espejismo de la tecnología. El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Obtiene logros tecnológicos pero mata el aire que respira, el agua que bebe, la tierra de la que come, el clima en que vive, y hasta el mar que puede ser su última base de sustentación, devastado mediante la pesca excesiva, el arrojo de desperdicios y los derrames de petróleo y otros contaminantes. 10. Otros problemas no menos graves que repasa Perón son la creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades, el despilfarro de agua dulce, la desertificación. Los ríos han pasado a ser desagües cloacales más que fuentes de agua potable o vías de comunicación, la erosión de los suelos y el reemplazo con productos químicos del ciclo biológico del suelo. 11. Frente a los problemas acuciantes del hambre se alza una tan desenfrenada como irracional carrera armamentista que le cuesta a la humanidad 200.000 millones de dólares anuales, a valores de esa época. 12. A ello se suma el crecimiento explosivo de la humanidad, que duplicó su número en el último siglo de modo que, de seguir por este camino, en el año 2500 cada ser humano dispondrá de solo 1 metro cuadrado sobre el planeta. En apenas 20 años, más de la mitad de la humanidad vivirá en ciudades. Mantener el actual ritmo de crecimiento de la población humana es tan suicida como mantener el despilfarro de los recursos naturales en los centros altamente industrializados donde rige la economía del mercado, o aquellos países que han copiado sus modelos de desarrollo. Lo que no debe aceptarse es que la política demográfica esté basada en la acción de píldoras que ponen en peligro la salud de quienes la toman o de sus descendientes. 13. Estos problemas provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana, como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de la población humana. Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una heterogeneidad de respuestas. A la irracionalidad del suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del deseo de supervivencia. 14. Es necesaria y urgente, una revolución mental en los hombres, sobre todo en los países superdesarrollados, una modificación de las estructuras sociales y productivas y una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Esa revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza y que ésta debe ser restaurada en todo lo posible, que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite incluso renunciando a comodidades de la civilización, que los recursos naturales son limitados y deben ser utilizados racionalmente, que se debe priorizar la distribución de alimentos, educación, salud pública y sano esparcimiento por sobre los bienes y servicios superfluos. 15. Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales y la obligación de cuidarlos y utilizarlos racionalmente. 16. También es necesaria y urgente la modificación de las estructuras sociales y productivas. El lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad alguna. La justicia social debe ser la base de todo sistema para asegurar que se priorice la producción y distribución justa de bienes necesarios y no superfluos. Se requieren nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que prioricen las necesidades esenciales del ser humano, racionando los recursos naturales y disminuyendo la contaminación. 17. Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo para que tenga lugar el pleno desarrollo de la personalidad humana. Las ciudades cárceles deben transformarse en ciudades jardines. 18. El crecimiento de la población debe ser planificado según la realidad de cada país,
Argentina, por ejemplo, es un país despoblado, a través de métodos que no perjudiquen la salud. 19. La lucha contra la contaminación y el despilfarro debe hacerse a nivel municipal, nacional e internacional, y ser agenda permanente entre los Estados y en las Naciones Unidas con carácter de primera prioridad. No es un problema más de la humanidad, es el problema. Y está ligado indisolublemente con la justicia social, la soberanía política y la independencia económica del tercer mundo, y la distensión y la cooperación internacional. 20. Para el tercer mundo propone, a. Cuidar los recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado. B. No aferrarse a métodos de desarrollo, preconizados por esos mismos monopolios, que significan la negación de un uso racional de aquellos recursos. C. Propender a las integraciones regionales y a la acción solidaria en defensa de sus intereses. D. Encarar el problema básico de la mayor parte de los países del tercer mundo, la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en los gobiernos. 21. Sintetiza Perón su convocatoria a una acción internacional solidaria afirmando, la humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma. Este documento notable anticipa muchas de las ideas, propuestas y preocupaciones del ambientalismo mundial, y parece haber servido de inspiración a la recordada intervención de Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra de 1992, cuando dijo, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnología menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Desaparezca el hambre y no el hombre. Al leer aquellos párrafos cargados de agudas ideas y anticipaciones, pensando en la época en que fueron escritos, no es posible no deplorar el retroceso ideológico que en la materia sufrió nuestro continente, pues nada se encuentra más alejado de las actuales preocupaciones de los gobiernos populares de América Latina, a despecho de sus discursos de izquierda, que la protección y resguardo ambiental. Se adoptó, precisamente, como paradigmas, esos falsos modelos de desarrollo contra los que alertaba Perón, al punto que la idea de progreso, para muchos dirigentes que se pretenden populares, es hacer de todo el continente una Miami. La dilapidación de recursos en aras de réditos cortoplacistas, la sociedad del despilfarro, el extractivismo, se han impuesto hasta en los gobiernos más avanzados de la región. América Latina, en razón de su postergación histórica, había mantenido relativamente incólumes sus bienes naturales, pero bastaron unos pocos años de florecimiento económico para que la depredación y la falta de racionalidad y de planificación los pusieran en peligro. El autor de estas páginas ha presenciado el mismo fenómeno en todo el continente, a despecho de las ideologías avanzadas que declaman algunos oficialismos. En Brasil, responsable del arrasamiento de la Amazonia, el partido de Lula ha olvidado a su antiguo héroe Chico Mendes, asesinado por oponerse a las topadoras. En Bolivia, estado indígena que se vanagloria de rescatar las tradiciones conservacionistas de los pueblos originarios, el vicepresidente Álvaro García Linera ha sido el abanderado del neodesarrollismo y el impulsor de iniciativas tales como la carretera del Tipnis, que amenazó directamente una de las selvas más preciosas y biodiversas de ese país. La explotación por grandes multinacionales mineras de megaminas a cielo abierto altamente contaminantes en Chile, Argentina, Perú y Ecuador ha seguido la misma lógica, con el agravante, en algunos casos, de haber habilitado prácticas depredatorias con muy escaso beneficio fiscal y social comparativo. Y si aparecen cuestionables los gobiernos más progresistas, ni que hablar de los abiertamente reaccionarios y colonizados. Perón era un adelantado, tanto que hasta hoy no se ha comprendido su mensaje por los políticos del continente. Ojalá se comprenda, antes de que el arrasamiento de los bienes naturales latinoamericanos sea irreversible.
Perón volvió una y otra vez sobre las cuestiones ambientales, en forma didáctica, en sus discursos e intervenciones públicas, en la campaña electoral, en la CGT, 30 de julio de 1973, ante el Partido Justicialista, 18 de agosto de 1973, en reportajes, entrevista con directores de diarios alemanes del 6 de noviembre de 1973, en su mensaje a la Cuarta Conferencia de Países No Alineados, 7 de septiembre de 1973, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, 1 de mayo de 1974, en los borradores de su modelo argentino, etc. A veces apelaba a invocaciones a la sabiduría ancestral. Así, en su mensaje a los países no alineados, en Argel, expresa, convocó a todos los pueblos y gobiernos del mundo, con toda la fuerza telúrica que nuestros orígenes comunes han depositado en nuestra sangre indígena. Y tomado del Sagrado Corán, leemos que dijo el sabio profeta, haz por este mundo como si debieras vivir siempre, y por el otro, como si debieras morir mañana. Concluyendo, el hombre es hermano del hombre, quiera o no quiera. Y en un discurso a las entidades empresarias en el Teatro Cervantes del 8 de abril de 1974, señala, confiamos que nuestro desarrollo tecnológico sea lo suficientemente prudente como para no ensayar los mismos males cuyas consecuencias estamos viendo sufrir en los países superdesarrollados. Es preciso, señores, que nuestras comunidades se persuadan de la necesidad de acceder a una cultura histórica suficiente que nos permita tener una visión cósmica de la vida, sin la cual el futuro no se podrá vivir. Sabiduría ancestral, fuerza telúrica, influencia indígena, visión cósmica de la vida, son conceptos que hoy resultan familiares a todo el que se asoma al ecologismo, pero entonces eran absolutamente desusados y novedosos. Imaginemos solamente a aquellos empresarios desarrollistas reunidos en la Asamblea de Entidades Empresarias, oyendo un llamamiento a tener una visión cósmica de la vida, cuando en lo único que estaban acostumbrados a pensar era en términos de lucro, desarrollo y costo-beneficio. No era, pues, para Perón, una preocupación pasajera. Y por supuesto, no podía estar ausente de su gobierno. Electo presidente, no esperó mucho tiempo para poner manos a la obra. Por decreto 90/73 del 25 de octubre de 1973, con la firma de Perón y de Gelbard, se crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, primera oficina ambiental de toda Latinoamérica. Perón designa a su frente a una mujer, la licenciada Yolanda Ortiz, tucumana, doctora en ciencias químicas pero con inclinaciones sociales, formada en la democracia cristiana, quien había sido testigo en París, como becaria de la Sorbona, del Mayo francés, aprendiendo a vincular las cuestiones ambientales a la democracia, a la libertad, a una actitud contestataria al modelo de desarrollo. Tenía asimismo experiencia en control de la contaminación aérea y del ambiente laboral en las industrias. Era la única mujer del gabinete y estaba bajo directa dependencia del ministro de Economía, porque Perón entendía que todas las cuestiones económicas y productivas debían ser analizadas bajo una óptica ambiental. Cuando conocí a Perón se me hizo un nudo en la garganta, relatará años después, agregando que propuso al presidente, voy a tratar de prevenir para que no tengamos que salir a apagar incendios. A lo cual Perón respondió, usted habla mi mismo lenguaje, nos vamos a entender muy bien. Yolanda Ortiz refirió que en aquellos tiempos estaba en auge el conservacionismo, la salvación de las especies en extinción y los paisajes, pero no había unidad en la defensa. Nosotros empezamos a trabajar en lo interdisciplinario teniendo en cuenta el paisaje urbano pero también pensando qué mutaciones sufriría el campo, la migración de las poblaciones a las grandes ciudades. Creamos el Consejo Federal del Medio Ambiente, COFEMA, órgano donde participaban todas las provincias, y pensábamos diseñar desde allí la política nacional. Una de las mayores dificultades con que se tropezó la nueva funcionaria fueron los prejuicios economicistas, los mismos contra los que alertaba Perón en sus discursos ecológicos. La economía no estaba acostumbrada a subordinarse ni atender las cuestiones del entorno, además la crisis ambiental pone de manifiesto el fracaso de un modelo que, entonces, los economistas no estaban dispuestos a revisar, relatará décadas después, y aún hoy se sigue con los mismos prejuicios y necedades en los gobiernos neodesarrollistas. Entre sus primeras medidas, la flamante secretaria celebró convenios con el Ministerio de Educación. Asimismo decidió poner el ojo en las industrias instaladas en torno a focos de contaminación y se había dispuesto que, para habilitar nuevas,
éstas deberían asumir un compromiso ambiental consistente en declarar qué manejo harían de sus desechos. Planteábamos, cuenta Yolanda Ortiz, que no era posible que las empresas no considerasen el ambiente, si se llevaban las ganancias, no podían dejar arruinado el ambiente de donde sacaban las materias primas. Eso hacía que Economía dijera que nosotros frenábamos el desarrollo. Todo terminó con la muerte de Perón. López Rega pretendió entonces que la nueva secretaría quedara bajo la órbita del Ministerio de Bienestar Social que él manejaba, a lo cual se negó rotundamente Ortiz, provocando su apartamiento del cargo. Perón no fue comprendido, afirmó en un reportaje Yolanda Ortiz. No lo entendieron los políticos ni la sociedad. En esa época todas las energías estaban puestas en una lucha contra el modelo, pero del otro lado no había propuestas alternativas. En medio de disputas intestinas hablar de la ecología era algo que no podían comprender ni los políticos más lúcidos, por lo tanto ni en su propio partido Perón encontró el eco que esperaba. He aquí una vez más la tragedia de un gigante rodeado de enanos que se disputan espacios de poder a tiros, bombas y secuestros, con salvajismo fracticida, que se prueban las ropas de conductor para usarlas después de su funeral, y que son incapaces de comprender el generoso legado de ideas preñadas de futuro que Perón intentaba dejarles.